Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaivam Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Yajamudhirayet Savai Pumsha Paradharmo Yato Bhakti Adokshaye Ahai Tukya Pratihata Yajatma Suprashirati Asudeve Bhagavate Bhakti Yoga Prayojita Yanayatya Shuveragyam Gyanam Chajata Hai Tukam. Sí, entonces vamos con el mantra 34 que dice Siviraya Ninishantam Rayo Abadva Ripum Balat Praharjunam Prakupito Bhagavan Ambuyek Shana. Después de haber atado a Shwatama, nos quedamos en que Arjuna había atado a Shwatama, ¿no? Después de haberlo atado, Arjuna quiso llevarlo al campo militar. La personalidad de Dios Krishna, mirando con sus ojos de loto, le habló al iracundo Arjuna. Significado: aquí se dice que tanto Arjuna como el señor Krishna estaban iracundos, pero los ojos de Arjuna eran como dos bolas de cobre rojo, mientras que los ojos del señor eran como los lotos. Esto significa que la ira de Arjuna y la del Señor no estaban en el mismo nivel. El Señor es la trascendencia y debido a ello, Él es absoluto en cualquier etapa. Su ira no es como la ira de un ser viviente condicionado que se encuentra en medio de las modalidades de la naturaleza material. Debido a que Él es absoluto, tanto su ira como su placer son iguales. Su ira no se exhibe en el seno de las tres modalidades de la naturaleza material. Su ira es únicamente un signo de la inclinación de su mente hacia la causa de su devoto. Debido a que eso es lo propio de su naturaleza trascendental, por lo tanto, incluso si él está iracundo, el objeto de la ira es bendecido. Él es inmutable en todas las circunstancias. Mantra 35. Menam Partarhashi Tratum Brahma Bandhum Iman Yahi Yasaf Anagasha Shuptan Avadin Nishi Balakan. El señor Krishna dijo: Oh Arjuna, no debes exhibir misericordia y liberar a este familiar de un brahmana, pues él ha matado a unos niños inocentes mientras dormían. Significado: Brahma Bandhu la palabra Brahma Bandhu es significativa. Una persona que por alguna razón nace en la familia de un brahmana, pero que no es apta para recibir el nombre de brahmana, se le da el tratamiento de pariente de un brahmana y no de brahmana. El hijo de un juez de un tribunal superior no es de hecho un juez del tribunal, pero no hay nada de malo en referirse a él como familiar de un magistrado. Por consiguiente, así como uno no se convierte en juez solo por virtud de nacimiento, asimismo uno no se convierte en brahmana simplemente por derecho de nacimiento, sino mediante la adquisición de las cualidades esenciales de un brahmana. El Shastra ordena que incluso si se ven buenas cualidades en una persona nacida en cualquier otra familia que no sea la de un brahmana, el hombre apto tiene que ser aceptado como tal. E igualmente, si una persona nacida en familia de brahmana está desprovista de la aptitud brahmínica, debe entonces ser tratado como un no brahmana, o mejor dicho, pariente de un brahmana. El señor Krishna, la autoridad suprema de todos los principios religiosos, los Vedas, ha señalado personalmente esas diferencias y en los siguientes slokas va a explicar la razón de ello. O sea que Ashwatthama era hijo de brahmana, pero pues no era un brahmana porque no tenía esas cualidades. Mantra 36. Matam pramatam unmatam Shuptam balam striyam yadam Prapanam viratam vitam Naripum hanti dharmavit.
Una persona que conoce los principios de la religión no mata a un enemigo que está descuidado, embriagado, demente, dormido, temeroso o desprovisto de su cuadriga, ni tampoco mata a un niño, a una mujer, a una criatura tonta o a un alma rendida. El guerrero que conoce los principios de la religión nunca mata a un enemigo que no ofrece resistencia. Antiguamente las batallas se peleaban de acuerdo con los principios y no en aras de la complacencia de los sentidos. Si el enemigo resultaba estar embriagado, dormido, etc., como se mencionó anteriormente, nunca se le debía matar. Estos son algunos de los códigos de la guerra religiosa. En otras épocas, nunca se declaraba la guerra por los caprichos de líderes políticos egoístas. La guerra se efectuaba en base a los principios religiosos libres de toda clase de vicios. La violencia que se aplica de acuerdo con los principios religiosos es muy superior a la llamada no violencia. Está interesante, ¿no? Porque dice que la violencia que se aplica de acuerdo con los principios religiosos es muy superior a la llamada no violencia. ¿Y qué ves en esta época donde la hipocresía está al máximo? Condenan la violencia de cualquiera de sus formas y creen que eso es actuar como líderes. Si han escuchado a casi todos los presidentes que hay o gobernantes del mundo, siempre dicen, no, la no violencia, eso está por sobre encima de todo, bla, 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 con sus argumentos ridículos, o como los grupos criminales, ¿no? No hay que matarlos, ¿por qué? Porque está fuera de la ley. ¿Cómo que está fuera de la ley? Pues sí, güey, pero entonces los criminales sí pueden matar a los civiles, güey. Y no les va a hacer nada. No, porque o sea, ya se vuelven hasta incongruentes, ridículos al hacer ese tipo de conjeturas, güey. Entonces la no violencia, no, cabrón. La violencia, aquí lo dice en un texto de hace más de 5000 años, la violencia que se aplica de acuerdo con los principios es muy superior a la no violencia. ¿Sí? Si alguien entra a tu casa con afán de hacerte daño a ti o a tu familia, tienes todo el derecho de darle en su puta madre al cabrón. Sin remordimiento y sin culpa, ni pena, ni gloria. ¿Sí me entiendes? Entonces, si alguien trata de hacerte daño a ti o a tu familia, o sea, tienes todo el derecho de usar la violencia para proteger a los tuyos. Si no, entonces, ¿de qué sirven las Fuerzas Armadas? O sea, para enseñar nada más, vean la arma, pues la arma está diseñada para matar, ¿no? Entonces puedo matar, pero de acuerdo a un principio justo. Entonces, es interesante cómo se van mezclando. Y ahorita si hay violencia ya eres malo, güey. Eres más malo si haces violencia justa al hipócrita ahí, pasivo-agresivo o no sé. X. Mantra 37. Swapranan ya para prane. Prapushnati agrinakala. Tatwadash tasha hisrayu. Yadoshat yati adat puman. Una persona cruel y despreciable que mantiene su existencia a costa de la vida de otros merece ser matada por su propio bien, pues de lo contrario irá hacia abajo por sus propias acciones. Significa, una vida a cambio de otra, es el castigo justo para una persona que cruel y desvergonzadamente vive a costa de la vida del otro. La moralidad política consiste en castigar a una persona cruel con una sentencia de muerte, a fin de salvar a esa misma persona de tener que ir al infierno. Que el Estado condene a un asesino a la pena capital es bueno para el delincuente, debido a que en su siguiente vida no tendrá que sufrir por el asesinato que cometió. Dicha sentencia de muerte para el asesino es el menor castigo que se le puede ofrecer. Y se dice en los Smriti Shastras que los hombres que el rey castiga bajo el principio de una vida a cambio de otra se purifican de todos sus pecados, hasta el punto en que pueden ser merecedores de ser promovidos a planetas del cielo. Según Manu, el padre de la humanidad y el autor de los códigos civiles y de los principios religiosos, como el Manavadharma Shastra, dice que incluso una persona que mata a un animal se le debe tener por asesina.
Y debido a que la carne animal no es para el hombre civilizado, cuyo principal deber es el de prepararse para ir de vuelta a Dios, él dice que en el acto de matar un animal hay una conspiración habitual que hace el grupo de pecadores, y todos ellos son susceptibles de ser castigados como asesinos, tal como un grupo de conspiradores que unidos matan a un ser humano. El que da permiso, el que mata al animal, el que vende al animal sacrificado, el que cocina al animal y el que se encarga de la distribución de la comida, y finalmente el que come esa carne de animal cocinada, son todos asesinos y todos ellos son susceptibles de ser castigados por las leyes de la naturaleza. Nadie puede crear a un ser viviente pese a todo el avance de la ciencia material, y en consecuencia nadie tiene el derecho de matar a un ser viviente por independientes caprichos. Para la gente que come animales, las escrituras han sancionado únicamente que dicha gente lo sacrifique de modo restringido, y dichas sanciones se encuentran ahí solo para limitar la apertura de mataderos y no para alentar la matanza de animales, para limitar la apertura de mataderos y no para alentar a la matanza de animales. El procedimiento por el cual en las escrituras se permite el sacrificio animal es bueno tanto para el animal sacrificado como para la gente que come animales. Es bueno para el animal en el sentido de que después de ser sacrificado en el altar, el animal sacrificado es promovido de inmediato a la forma humana de vida, y la persona que come animales se salva de tipos más burdos de pecados, como el comer carnes suministradas por mataderos organizados, que son lugares macabros en los que se engendran toda clase de aflicciones materiales para la sociedad, el país y la gente en general. El mundo material en sí es en sí un lugar que siempre está lleno de angustias, y al alentar la matanza de animales, toda la atmósfera se contamina cada vez más con guerra, pestilencia, hambre y muchas calamidades indeseables. Mantra 38. Pratishrutam Chavavata Panchalye Srinvato Mama Aharishye Shirastasya Yaste Manini Putraha. Además, yo personalmente te oí prometerle a Draupadi que lo llevarías la cabeza del asesino de sus hijos. Le está diciendo Krishna a Arjuna, ¿no? Mantra 39. Tata Sho Padyatam Papa Atatayatma Bandhuha Bartuscha Vipriyambira Kritavan Kulapam Shana. Este hombre es un homicida y asesino de los miembros de tu propia familia. No solo eso, sino que además ha disgustado a su amo. Él no es más que los quemados residuos de su familia. Mátalo de inmediato. ¿Por qué le está diciendo esto a Arjuna? Porque Arjuna llegó a esposarlo prácticamente, ¿no? Y Krishna le está diciendo, güey, ¿qué haces, cabrón? Dale en su madre. Al hijo de Dronachara se le condena aquí, diciendo que es los quemados residuos de su familia. El buen nombre de Dronacharya era muy respetado. A pesar de que él se unió al bando enemigo, los Pándavas siempre le guardaban respeto. Y Arjuna lo saludó antes de comenzar la pelea. No había nada de malo en ese proceder. Pero el hijo de Drona se degradó al cometer actos que nunca realizan los Dvidyas, o las castas superiores de la sociedad. Ashwatthama, el hijo de Drona, perpetró un homicidio al matar a los 5 hijos de Draupadi mientras dormían, con lo cual disgustó a su amo Duryodhana, el cual nunca probó el acto atroz de matar a los 5 hijos de los Pándavas. Esto significa que Ashwatthama se volvió un asaltante de los miembros de la propia familia de Arjuna, y en consecuencia estaba sujeto a ser castigado por él. En los Shastras se condena a muerte a aquel que ataca sin avisar o mata por la espalda, o que le prende fuego a la casa de otro. Krishna le recordó a Arjuna estos hechos para que los tomara en cuenta e hiciera lo necesario. Mantra 40. Shuta Uvacha Evam Parikshata Dharmam Parta Krishnena Chodita Nechat Dantum Guru Sutam Yat Yapi Atma Hanam Mahan. Shuta dijo, a pesar de que Krishna, quien estaba examinando a Arjuna en religión, alentó a este último a matar al hijo de Drona,
A Arjuna, una gran alma, no le gustó la idea de matarlo, pese a que Ashwatthama era el monstruoso asesino de los miembros de la familia de Arjuna. Significado. Arjuna era indudablemente una gran alma, lo cual también se comprueba aquí. El Señor lo anima personalmente a matar a Drona, pero Arjuna considera que el hijo de su gran maestro debía ser perdonado, pues resulta ser el hijo de Dronacharya. Aun a pesar de ser un hijo indigno, habiendo realizado toda clase de nefastos actos, caprichosamente y para beneficio de nadie. Krishna alentó a Arjuna externamente, solo para probar el sentido del deber de Arjuna. No ha de creerse que Arjuna estuviera incompleto en el sentido de su deber, ni que el Señor Krishna desconociera el sentido de deber de Arjuna, pero el Señor Krishna puso a prueba a muchos de sus devotos puros, únicamente para aumentar el sentido del deber. A las gopis también se les hizo pruebas de esa clase, y a Prahlad Maharaj también se le hizo una prueba semejante. Todos los devotos puros pasan con éxito las respectivas pruebas que les pone el Señor. Mantra 41. Atopetya Shwashiviram Govinda Priya Sharati Nyavedayat Tam Priyaye Shochantya Atma Yanhatan. Después de llegar a su propio campamento, Arjuna, junto con su querido amigo y áuriga Krishna, le confió el asesino a su amada esposa, la cual se estaba lamentando por sus hijos asesinados. La relación trascendental que hay entre Arjuna y Krishna es la de una amistad de lo más entrañable. En el Gita, el propio Señor dijo que Arjuna es su muy querido amigo. Cada ser viviente está igualmente relacionado con el Señor mediante alguna clase de relación afectuosa, vean sea como sirviente, como amigo, como pariente o como objeto de amor conyugal. Todo el mundo puede disfrutar, pues, de la compañía del Señor en el reino espiritual, si de alguna manera lo desea y lo trata sinceramente de lograr mediante el proceso del Bhakti. Mantra 42. Tatahritam Pashuvat Pashavadan Avan Mukam Karma Yugupshitena Nirikshya Krishna Pakritam Guroshutam Vama Swabhava Kripaya Nanamacha. Sri Sutta Goswami dijo: Draupadi vio entonces a Ashwatthama, quien estaba atado con sogas como un animal, y el cual estaba callado por haber perpetrado el más infame de los homicidios. Ella, debido a su naturaleza femenina y a que era buena y de buen comportamiento por naturaleza, le ofreció los respetos que se le deben a un brahmana. Ashwatthama fue condenado por el propio Señor, y Arjuna lo trató como un delincuente y no como el hijo de un brahmana o maestro. Pero cuando fue llevado ante Draupadi, y aunque ella estaba apesumbrada por el asesinato de sus hijos, el asesino estaba presente ante ella. Draupadi no pudo retirarle el debido respeto que por lo general se le ofrece a un brahmana o al hijo de un brahmana. Esto se debía a su dócil naturaleza de mujer. Las mujeres como clase son como niños, y por ende no tienen la capacidad discriminatoria de un hombre. Ashwatthama demostró ser un hijo indigno de Drona o de un brahmana, y por esa razón fue condenado por la más grande de las autoridades, el Señor Krishna, y aún así una mujer dócil no pudo retirar su cortesía natural para con un brahmana. En la familia hindú, incluso hasta la fecha, la mujer le ofrece el debido respeto a la casta brahmana, por muy caído e infame que un brahmana bandhu sea. Pero los hombres han comenzado a protestar en contra de Brahma bandhus, que nacen en familia de brahmanas buenos, pero que por sus acciones son menos que shudras. Las palabras específicas que usan en este shloka son Vama Swabhava, dócil y gentil por naturaleza. Un hombre bueno o una mujer buena aceptan cualquier cosa muy fácilmente, más un hombre medianamente inteligente no. Pero de todos modos no debemos abandonar nuestra razón y capacidad de discriminación solo para ser gentiles. Uno debe tener una buena capacidad de discriminación para juzgar una cosa por sus méritos. No debemos dejarnos llevar por la naturaleza dócil de una mujer y aceptar con ello algo que no es genuino. Ashwatthama puede que sea respetado por una mujer buena, pero eso no significa que él sea igual que un brahmana genuino.
Mantra 43. Uvacha chashahanti asya vandananayanam shati mukshatam mukshatamsha brahmana nitaram guru. Ella no podía tolerar que Ashwatthama estuviera atado con sogas. Y siendo una dama leal, dijo: suéltalo, que es un brahmana, nuestro maestro espiritual. En cuanto Ashwatthama fue llevado ante Draupadi, ella consideró que era intolerable que un brahmana fuera arrestado como un delincuente y llevado ante ella en esa condición, especialmente cuando el brahmana resultaba ser el hijo de un maestro. Arjuna arrestó a Ashwatthama sabiendo perfectamente que era el hijo de Drona. Krishna también sabía que lo era, pero ambos condenaron al asesino, sin considerar el hecho que fuera hijo de un brahmana. De acuerdo con las escrituras reveladas, un preceptor o maestro espiritual puede ser rechazado si demuestra ser indigno de la posición de guru. Un guru también recibe el nombre de acharya, o persona que ha asimilado personalmente toda la esencia de los shastras, y que ha ayudado a sus discípulos a adoptar sendas que se señalan en ellos. Ashwatthama no desempeñó los deberes de un brahmana, y por lo tanto podía ser rechazado por la excelsa posición de brahmana. En base a esta consideración, tanto él como Krishna, como Arjuna, estaban en lo correcto al condenar a Ashwatthama. Pero para una dama como Draupadi, el asunto se analizaba no desde el punto de vista shastrico, sino como una cuestión de costumbre. Por costumbre, a Ashwatthama se le ofrecía el mismo respeto que a su padre. Ello se debía a que generalmente la gente acepta al hijo de un brahmana como brahmana, solo por sentimentalismo. En realidad, la cuestión es diferente. A un brahmana se le acepta en base al mérito de la aptitud y no en base al mérito de ser un hijo de brahmana. Pero a pesar de todo esto, Draupadi deseaba que Ashwatthama fuera liberado de inmediato. Y ello era, sin embargo, un buen sentimiento en el caso de ella. Esto significa que un devoto del Señor puede tolerar toda clase de tribulaciones personales, pero aún así dichos devotos nunca son crueles con los demás, ni siquiera con los enemigos. Esas son las características de aquel que es un devoto puro del Señor. No cualquier devoto, un devoto puro, porque hay devotos que no son tan puros, que también, ¿sí me entiendes? O sea, no hay que confundir dices, no mames, tú no hago nada. No, güey, tú no eres un devoto puro, tú no eres un brahmana, tú no eres un, ¿no? O sea, hay diversas épocas, ¿no? ¿Cuánto vamos? 23. Mantra 44. Sarahasyo Danurveda Shavishargo Pashyam Yama Ashtra Grama Chavavata Shikshito Yat Anugrahat. Fue por la misericordia de Drona que tú aprendiste el arte militar de lanzar flechas y el arte confidencial de controlar armas. Dronachava enseñaba Danurveda, o la ciencia militar, con todos sus secretos de cómo lanzar y controlar mediante himnos védicos. La ciencia militar burda depende de armas materiales, pero más fino que ello es lanzar flechas saturadas con himnos védicos, lo cual actúa más eficazmente que las burdas armas materiales, tales como las ametralladoras o bombas atómicas. El control se efectúa mediante mantras védicos o la ciencia trascendental del sonido. Se dice en el Ramayana que Maharaj Dasharat, el padre del señor Rama, solía controlar flechas únicamente mediante el sonido. Él podía hacer que su flecha atinara en el blanco con solo oír el sonido del objeto y sin verlo. Así que esta es una ciencia militar más fina que la de las burdas armas militares que se usan hoy en día. Todo eso se le había enseñado a Arjuna y por consiguiente Draupadi deseaba que éste se sintiera comprometido con Dronacharya por todos esos beneficios, y en ausencia de Dronacharya, el hijo de este era su representante. Esa era la opinión de la buena dama Draupadi. Pudiera preguntarse por qué Dronacharya, un brahmana estricto, debía ser maestro de la ciencia militar. La respuesta es que un brahmana debe convertirse en maestro sin importar cuál sea su departamento de conocimiento. Un brahmana erudito siempre debe volverse maestro, sacerdote y receptor de caridad. Un brahmana genuino está autorizado a aceptar esas profesiones.
Mantra 45. Saisha Bhagavan Drona, Praya Rupena Vartate, Tashyatmano Ardam Patnyashte Nan Vagat Virashukripi. Sin duda que Dronacharya aún está existiendo, pues su hijo lo está representando. Su esposa Kripi no realizó un sati con él porque tenía un hijo. La esposa de Drona, Kripi, es la hermana de Dronacharya, una esposa consagrada que según la escritura revelada es la mejor mitad de su esposo. Tiene justificado el abrazar la muerte voluntaria junto con su esposo si no tiene hijos. Pero en el caso de la esposa de Dronacharya, esta no pasó por esa prueba porque tenía un hijo, el representante de su esposo. Una viuda lo es de nombre únicamente mientras existe un hijo de su esposo. Así que en cualquiera de los casos, Ashwatthama, que era el representante de Dronacharya, y por lo tanto matar a Ashwatthama era como matar a Drona. Ese era el argumento de Draupadi en contra de que se matara a Ashwatthama. Mantra 46. Tat Dharmagnya Mahabhaga Bhavat Vir Gauravam Kulam Vrijinam Narahati Praptum Pujyam Bandyam Avikshnasha. Oh tú, el muy afortunado que conoces los principios, no es bueno para ti causarles aflicción a los gloriosos miembros de la familia, los cuales siempre son respetables y dignos de adoración. Un ligero insulto a una familia respetable es suficiente para invocar pesar. En consecuencia, un hombre culto siempre debe ser cuidadoso cuando trata con miembros venerables de la familia. Y por último, mantra 47 de esta sesión. Marrodid Asya Janani Gautami Pati Devata Yataham Mrita Vatsharta Rodimi Ashru Muki Muhu. Mi señor, no hagas que la esposa de Dronacharya llore como yo. Yo estoy afligida por la muerte de mis hijos. Ella no tiene por qué llorar constantemente como yo. Bueno, y hasta aquí llegamos con esta lectura del Srimad Bhagavatam. Ki Jai.